Bienvenidos a la sexta parte de la conferencia del análisis del decreto 351 del año 1979, que es el Reglamento General de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la República Argentina. En este caso vamos a analizar el capítulo 17 de soldadura y corte, los aspectos relacionados a soldadura y corte, que integra el capítulo 5 del anexo 1. Estamos en el capítulo 17 de la agenda de esta serie de videoconferencias. En la sesión anterior, en la parte anterior, que fue la número 5, analizamos el artículo 142 del capítulo 16 y ahora vamos a analizar los artículos relacionados a soldadura y corte del capítulo 17. ¿Por dónde pueden contactarme? El material de lectura es el que está relacionado al análisis de legislación en relación con protección contra incendios. Y ahora vamos directamente al análisis del anexo 1, título 5, capítulo 17, soldadura y corte. Artículo 152. Dice, en los establecimientos en que se realicen trabajos de soldadura y corte se asegurará una ventilación e iluminación adecuada. El tema ventilación suele ser todo un problema en trabajo de soldadura, dado que normalmente las corrientes de aire que se necesitan para mantener ventilado un ambiente de trabajo suelen afectar la zona de soldadura. A los soldadores mucho no les gusta. Si es poca no alcanza, si es mucho modifica el ambiente inerte que tiene que mantener una soldadura para evitar el ingreso de humedad, de aire para que produce corrosión. El objetivo de la ventilación, ¿cuál es? Proveer aire para respirar, si es que estamos hablando de un espacio reducido o confinado, retirar el calor producto de la soldadura y fundamentalmente retirar los humos de la soldadura. Este último punto se puede hacer con equipos de extracción de humos localizados, pero hay otros casos donde la soldadura se da en condiciones que no son las adecuadas, en posiciones y en lugares que no son los mejores, y al soldador colocarle máscara de respirar, provisión de humo, las polainas, los guantes, el delantal, la careta, el casco, bueno, es toda una sumatoria de cosas que muchas veces los soldadores suelen esquivarle. El artículo 152 es un artículo que tiene varias partes, que tocan siempre el tema de soldadura y corte, y dice, se tomarán las medidas de seguridad necesarias contra riesgo de incendio. El artículo 152 y el resto de los artículos relacionados a esto no especifica cuáles son esas medidas, así que queda a criterio del especialista. Por ejemplo, ahí listé algunas, el permiso de trabajo está dentro de las medidas para el control de riesgo, limpieza del sector, colocar pantalla, humedecer, extintor portátil, medición de gases, vigilancia del fuego, capacitación, entrenamiento, control de equipos, etcétera, etcétera. Son algunas de toda la colección de medidas que se pueden tomar para controlar los riesgos de incendios. Bueno, el personal tiene que ser provisto de los equipos de protección personal, adiestrado y capacitado. Algo que especialmente en la vía pública no se cumple y en muchos lugares de trabajo mucho menos, cuando es mucho más específico, es la necesidad de colocar pantallas, biombo, cortinas, siempre del tipo incombustible, para evitar que las proyecciones de la soldadura o las proyecciones del corte, y con esto también le sumamos el amolado y todos los que son este tipo de trabajos que proyectan chispas calientes, proyecten hacia los demás ambientes de trabajo, proyecten hacia otras personas y proyecten hacia el público general cuando estamos hablando, por ejemplo, de un trabajo en la vía pública. Acá tenemos una foto de un corte con un disco, lo que es la proyección de viruta, de chispas, digo. Y en este caso estamos viendo un juego de biombos. Un biombo portátil, que son los que se deberían usar en la calle, para evitar que los peatones y los vehículos que están circulando se vean afectados. Otro tipo de biombos que ya vienen con las cintas de peligro y amarillos como para que se puedan ver y visualizar. Los tipos de cortinas,
Hay una variedad importante de este tipo de equipamientos como para poder hacer del ambiente de soldadura algo más seguro. El artículo 152 trata de la ropa, dice que la ropa debe estar libre de grasa, aceite y materiales inflamables. El tema es que la grasa reacciona violentamente, por ejemplo, con el oxígeno. Y si yo tengo la ropa con grasa y tuve una descarga, un accidente con una descarga de oxígeno, la grasa se prende fuego, reacciona violentamente, se prende fuego y el algodón, que es normalmente la tela de la ropa de trabajo, va a sustentar la combustión de esta grasa. Y así que el trabajador va a ser una antorcha corriendo por toda la fábrica. La ropa de algodón, si está impregnada en un material inflamable que se haya derramado, salpicado como nafta, queroseno, gasoil, bueno, ante un trabajo de soldadura, corte, amolado o donde hay chispas en general, es total y absolutamente peligroso. Es por eso que muchas veces uno no le exige la limpieza de la ropa al personal de mantenimiento simplemente por una cuestión estética, se lo exige por una cuestión de seguridad propia para que no prenda fuego su ropa. Y dice, deberá cumplir lo dispuesto en el capítulo 10, es decir, que el trabajo de soldadura por emitir radiaciones infrarrojas no ionizantes debe cumplir con el capítulo 10 y con la resolución 295 del año 2003, si mal no recuerdo en este momento. El artículo 157 trata sobre condiciones que debe cumplir en los trabajos de soldadura y corte en espacios confinados. Vale aclarar que en el año 2010 salió la resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, la 953, que trata sobre criterios de seguridad en tareas en espacios confinados, y esta norma, esta resolución 953 deriva de la norma IRAN 3625, cuya última versión es del año 2003. Así que necesito hacer un trabajo de soldadura y corte en ambiente confinado, resolución 295 del año 2010, norma IRAN 3625. Acá tenemos el artículo primero de la resolución 953 del 2010. La norma IRAN 3625 es del año 2003, 21 años de antigüedad tiene esta norma, aunque parece del siglo XXI, ya tiene una cierta antigüedad, y tiene una modificación del año 2011. Algunos recortes de la norma IRAN que se podrían aplicar al tema. ¿Qué es un ambiente peligroso? Bueno, aquel que tiene gases inflamables, vapor o nieblas de humo que alcancen un 10% del límite inferior de inflamabilidad, polvo combustible en estado de aéreo, en estado de nube, y concentraciones de oxígeno menor al 19,5% o mayor al 23,5%. Una atmósfera deficiente de oxígeno la define como un ambiente con menos de 19,5% de oxígeno. Esto trae problemas no en la combustibilidad del ambiente, sino en la seguridad de los trabajadores por los problemas propios de la deficiencia de oxígeno. Si un ambiente enriquecido de oxígeno no le va a ocasionar problemas de respiración a los trabajadores, pero va a hacer del ambiente de trabajo un ambiente más fácilmente inflamable, un ambiente más riesgoso desde el punto de vista de la combustibilidad, que aumenta con el nivel de oxígeno. Un aspecto, algunos puntos sobresalientes sobre el ingreso a los espacios confinados. El punto E dice, antes del ingreso de una persona en un espacio confinado se debe verificar la atmósfera con un instrumental calibrado de lectura directa, continua e intrínsecamente seguro. Y dice algunos de los elementos que hay que medir. Primeramente, el oxígeno. Segundo, la presencia de gases y vapores inflamables. Y tercero, los niveles de contaminación en el ambiente de trabajo. No solamente la cuestión de la inflamabilidad del ambiente, sino la cuestión de la toxicidad que esos mismos vapores o gases pueden estar produciendo en la salud de los trabajadores. Y habla también en este caso, el punto G, que son los que rescaté, la ventilación controlada, continua, forzada, etcétera, etcétera.
La norma 3625, una norma media tediosa para entender y leer, pero bueno, es lo que tenemos que cumplir en la República Argentina cuando queremos trabajar en un ambiente confinado, no solo soldar y cortar. El artículo 157 tiene una serie de requisitos que no los vamos a mencionar porque la norma IRAN 3625 lo supera ampliamente. Así que, aunque el artículo 157 no fue derogado y no fue modificado por la resolución 953, está claro que prácticamente no tiene sentido la aplicación del artículo 157, sino solo a modo de referencia. Artículo 58. Empieza diciendo en los establecimientos. Y la pregunta es, ¿qué es un establecimiento? Para no cometer el error de pensar que un establecimiento es un edificio con paredes, techo, piso, oficina, máquinas y equipos, vamos a repasar lo que dice el artículo 2 de la ley. A los efectos de la presente ley, los términos establecimiento, explotación, centro de trabajo, puesto de trabajo, designa todo lugar destinado a la realización o donde se realicen tareas de cualquier índole. Es decir, un establecimiento puede ser un trabajo al aire libre, un trabajo en la vía pública que estás haciendo de soldadura y corte. No necesariamente implica un edificio el establecimiento. Concepto muy importante a la hora de analizar el artículo o los artículos cuando mencionan los establecimientos, todos los establecimientos. Bueno, hace referencia a esto. Siempre repaso esta idea para no perder el norte hacia donde de lo que tenemos que hacer. En los que se realicen trabajos de soldadura y corte de recipiente. ¿Qué es un recipiente? El recipiente no solamente hace referencia a un tanque, un tacho, un tambor, un depósito, sino a todo tipo de instalación que contenga alguno de los elementos que vamos a ver. Que hayan contenido sustancias explosivas o inflamables o en los que se haya podido formar gases inflamables. Hecho confirmado solo la simple duda o sospecha. Como yo siempre digo, la ignorancia sobre algo es peligroso. Si yo no sé qué tuvo ese tanque, ese recipiente, es peligroso. Desde el punto de vista de que puede haber contenido gases tóxicos o líquidos tóxicos o gases o líquidos inflamables o explosivos. Si contiene, está en la misma situación. Está claro, y a veces no sé por qué no se entiende, que si el recipiente tiene restos de residuos de aceite, de combustible líquido inflamable o combustible líquido, ya de por sí lo convierte en un recipiente peligroso. Se ven muchas veces los accidentes cuando hay trabajadores o personas cortando, amolando, soldando, usando un tambor de 200 litros como mesa de trabajo, y la tapa les explota y les revienta la cara y les corta el cuello. Si el contenido, dice creo que si no me equivoco es el último párrafo del artículo 158, si el contenido del recipiente es desconocido, se lo tratará siempre como si hubiese contenido una sustancia explosiva o inflamable. Es lo que estuve diciendo hasta recién. El desconocimiento sobre algo lo clasifica la instalación como de alto riesgo. Por lo tanto, antes de trabajar, de meter una persona adentro, de soldar, de cortar, de amolar, de ponerme a hacer cualquier cosa que implique acceder a ese lugar, debo tener que determinar qué hay, qué tuvo y qué es. Si es inflamable, si es tóxico, qué es anestésico, si es irritante de la vía respiratoria, qué es lo que tuvo ese equipo que nadie sabe, lo cual es un peligro, un problema. ¿Cómo no se sabe que tiene un equipo, un tacho, un recipiente? Lo cual la causa raíz es otra. Ahora estamos solucionando el síntoma, que es tengo un recipiente que no sé qué tiene, o nadie sabe o nadie recuerda qué tiene adentro. ¿Qué debo hacer entonces si tengo que cortar y soldar en un ambiente, en un equipo, en un tacho, en un tanque que ha tenido, o sospecho que tiene, o no sé qué tiene, pero yo tengo que soldar y cortar? Entonces me dice, deberá limpiar perfectamente el recipiente. Se deberá limpiar perfectamente el recipiente. Perfectamente pareciera excesivo porque es un término muy subjetivo. El concepto de algo limpio no es igual para dos personas distintas. Entonces, ¿cómo sé que algo está limpio? Vamos a la siguiente pantalla.
Para responder esta pregunta, si el equipo quedó limpio después de un proceso de limpieza, ¿qué dice? Y comprobar por procedimiento apropiado que no queden gases o vapores combustibles en el mismo. Procedimientos apropiados. Procedimiento apropiado. No es meter la nariz a ver si olfateo restos del producto, no es pasar el dedo y ver si sale limpio. Un procedimiento apropiado para hablar de gases o vapores combustibles es medir el límite inferior de inflamabilidad con un equipo que se llama explosímetro. Es la única manera, el único procedimiento apropiado para poder determinar el objeto de la limpieza, que es eliminar los restos de combustible. Está claro, ya que lo sumamos, si se trata de un ambiente confinado donde el trabajador tiene que entrar, no solo voy a medir la medición con el explosímetro del límite inferior de inflamabilidad, es decir, la combustibilidad del ambiente, sino también la toxicidad del ambiente. Porque si tiene que entrar a trabajar, también debo medir que las ppm de ese producto estén por debajo de las permitidas para la jornada y tipo de trabajo que tiene que hacer. Si este es el diagrama de inflamabilidad, lo que vamos a medir es qué tan lejos estamos del límite inferior de inflamabilidad, que es la zona que está hacia la izquierda de la pantalla, donde está el puntero láser, es la zona donde se debería trabajar soldando o cortando, donde hubo presencia de gases o vapores inflamables. Sigue diciendo, o no dice y puedo hacer una cosa o la otra, o reemplazar todo el aire existente en él por un gas inerte. Entonces, si voy a reemplazar el aire que está dentro del equipo por un gas inerte, como puede ser nitrógeno o dióxido de carbono, entonces lo que voy a medir para verificar que no quede aire es medir el porcentaje de oxímetro de oxígeno con un equipo que se llama oxímetro. Una cosa es medir el oxígeno para ver que estemos fuera del límite superior de inflamabilidad, y otra cosa es medir el oxígeno teniendo en cuenta que dentro de ese ambiente tiene que trabajar una persona. Entonces son dos cosas distintas. Acá vemos el diagrama de inflamabilidad. Lo que yo voy a medir, que el límite de oxígeno esté por encima del límite superior de inflamabilidad. Con eso garantizo que estoy en la zona derecha. Recuerden que la combustión se mantiene por encima del límite inferior y por debajo del límite superior de inflamabilidad. La zona que inertiza, el inertizado implica trabajar en la zona superior al límite superior de inflamabilidad. O por agua, o sea que puedo limpiar perfectamente el combustible, reemplazar todo el aire por un gas inerte, o por agua. Lo que pasa por agua es la solución más económica, más fácil, más rápida, en algunos casos en recipientes no muy grandes. Lo que pasa, soldar y cortar en estas condiciones con un recipiente lleno de agua no siempre es fácil o posible de hacer. Por último, vamos a ver el artículo 169, el párrafo número 3, que es el último párrafo. Este artículo no pertenece al capítulo 17, pertenece al capítulo 18 de protección contra incendios, pero trata algo similar a lo que es soldadura y corte. En este caso lo generaliza a lo que se llama trabajos en caliente, que incluye no solamente una soldadura y un corte, sino un calentado de una sustancia, de una superficie, o un desbastado de la superficie con una moladora. Entonces dice, se adoptarán procedimientos especiales de prevención. En este caso es similar al artículo 152, no especifica cuáles son los criterios de prevención. Por lo tanto, repetimos, permiso de trabajo, limpieza, extintor portátil, colocar biombos, lona, humedecer la zona donde hay material combustible, medición de gases, vigilancia del fuego, capacitación, entrenamiento, inspección, supervisión, y bueno, son algunas de las medidas que podemos sumarle a estos procedimientos especiales de prevención. Gracias por llegar hasta este punto de la conferencia. Ante cualquier duda, ya saben, me pueden escribir. Que Dios los bendiga, los guarde y nos estamos viendo en la próxima parte.